Hay momentos en la vida en los que el mundo parece detenerse. Alguien frente a ti acaba de decir algo hiriente, no porque fuera cierto, sino porque quería provocar una reacción. Tus manos sudan, tu corazón late con fuerza. Por dentro, todo tu ser grita por responder, pero te quedas ahí en silencio, sosteniendo la mirada. Y en ese instante, algo cambia. No eres tú quien está perdiendo el control, es la otra persona. Imagina esta escena, una reunión. Todos están presentes. Esa persona lanza una frase calculada para dejarte mal. Espera que te alteres, que subas el tono, que pierdas la compostura. Incluso siente que ya tiene la victoria asegurada, hasta que nota que no mueves un solo músculo, que tu voz no rompe el aire, que tus ojos permanecen tranquilos. No entiende qué está pasando, y es ahí cuando, sin que digas una palabra, empieza a derrumbarse por dentro. El silencio, tu silencio, no es vacío. Es un mensaje claro, invisible pero implacable. No me controlas. Es la espada más afilada que puedes blandir, y no necesita ser escuchada para cortar profundo. Muchos piensan que reaccionar rápido demuestra fuerza. En realidad, es lo opuesto. Reaccionar sin pensar es entregar tu poder al instante. Es permitir que cualquiera, con unas pocas palabras, te manipule. Pero cuando te contienes, cuando respiras y eliges no darles lo que esperan, se rompe el juego. El control regresa a tus manos. El estoicismo enseña que quien se domina a sí mismo es más poderoso que quien conquista una ciudad. Tu autocontrol es un muro que detiene cualquier ataque, y aunque por fuera parezca que no pasa nada, por dentro la otra persona siente que ha perdido, no sabe qué hacer con tu calma, no puede predecir tu siguiente paso, y el misterio es insoportable para quien esperaba tu ira. Nunca subestimes lo que sucede en esos segundos en los que eliges no reaccionar. No es debilidad. No es cobardía, es estrategia pura. Es el comienzo de un derrumbe silencioso que ellos mismos no podrán detener. Tu silencio no es ausencia, es presencia que pesa más que 1000 palabras. El impulso de responder es uno de los reflejos más poderosos que tenemos. Cuando alguien nos provoca, sentimos que debemos defendernos de inmediato, como si el silencio fuera sinónimo de derrota. Pero en realidad, ese silencio puede convertirse en tu victoria más grande. Piensa en la última vez que alguien intentó hacerte perder la calma. Quizá fue un compañero de trabajo lanzando un comentario sarcástico o un familiar cuestionando tus decisiones frente a otros. En ese momento, cada parte de tu cuerpo te pidió que respondieras, que dejaras claro que no estabas dispuesto a tolerar el ataque. Sin embargo, si en lugar de reaccionar hubieras permanecido en calma, algo distinto habría sucedido. El otro habría quedado expuesto, porque las provocaciones pierden su fuerza cuando no encuentran resistencia. Y en ese vacío, el provocador empieza a verse a sí mismo con más claridad, y muchas veces no le gusta lo que ve. Esto no se trata de quedarte callado para siempre, ni de evitar los problemas. Se trata de elegir el momento correcto para actuar y de hacerlo desde el control absoluto de tus emociones. El silencio no es un fin, es el inicio de una respuesta más inteligente, más precisa y más efectiva. Cuando aprendes a controlar tu impulso, comienzas a entender que no todo merece tu energía. Cada reacción que das tiene un costo, y el que más caro lo paga eres tú. Tu paz mental es demasiado valiosa para entregarla a cualquiera que busque interrumpirla. Escribe en los comentarios, mi silencio es mi victoria. Quiero ver cuántos de ustedes entienden que no reaccionar a veces es el acto más poderoso que puedes hacer. Tu silencio puede convertirse en un arma tan efectiva que, con el tiempo, quienes intenten derribarte comenzarán a evitar enfrentarte. No porque les temas, sino porque ya no juegas el juego que ellos esperan. Cuando controlas tu reacción, controlas el resultado.
A veces creemos que reaccionar en el momento nos hace más fuertes, pero muchas historias reales muestran lo contrario. Conozco el caso de un hombre que trabajaba en una empresa donde un compañero siempre intentaba hacerlo quedar mal frente a los demás. Ese compañero conocía sus puntos débiles y sabía exactamente qué palabras usar para encender su enojo. Un día, en una reunión importante, aquel compañero lanzó un comentario venenoso insinuando que el trabajo del hombre era mediocre. La trampa estaba puesta. Él no pudo contenerse. Su voz subió, su tono se endureció y en cuestión de segundos, la tensión en la sala se volvió insoportable. Lo que no notó fue que, mientras él hablaba con rabia, los demás no escuchaban su defensa. Solo veían a un hombre perdiendo el control. El que parecía fuerte se volvió débil ante los ojos de todos. Y lo peor fue que el provocador logró exactamente lo que quería: hacerlo perder su imagen de profesional calmado y confiable. Después de aquella reunión, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Su opinión perdió peso. Su palabra ya no se respetaba como antes. Un solo instante de reacción impulsiva había erosionado años de reputación. Cuando entregas tu calma, entregas tu autoridad. No importa cuán justificada creas que sea tu reacción, si pierdes el control, ya perdiste la batalla. El estoicismo nos enseña que el dominio de uno mismo es el arma más poderosa. No reaccionar no significa que ignores lo que pasa. Significa que eliges cuándo y cómo responder, y eso te coloca en una posición de ventaja que muy pocos saben usar. La próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda esta historia. Pregúntate si vale la pena arruinar tu imagen y tu paz por unos segundos de descarga emocional. Tu silencio no solo te protege, también expone la verdadera debilidad del otro. Quien controla su silencio, controla su destino. El poder de no reaccionar no es un concepto abstracto ni una idea romántica. Es una estrategia práctica que puede transformar por completo la manera en la que enfrentas cualquier conflicto. Cuando eliges no responder de inmediato, estás dándote a ti mismo un regalo. Tiempo para pensar, para analizar, para decidir la respuesta que más te conviene. Ese tiempo, aunque parezca breve, es oro puro. Te permite ver con claridad lo que está ocurriendo y no caer en la trampa emocional que el otro ha tendido. Y cuando tú eres quien marca el ritmo, todo cambia. Ya no eres un peón movido por las provocaciones, sino el jugador que mueve las piezas con calma y precisión. En un mundo donde todos quieren reaccionar primero, el que se detiene y observa se convierte en el más peligroso. Porque mientras los demás se desgastan discutiendo, tú conservas energía, claridad y control. No reaccionar no significa permitir abusos o callar ante la injusticia. Significa actuar desde la inteligencia, no desde el impulso. Significa que tu respuesta, cuando llegue, será tan certera que no necesitarás gritarla para que se escuche. La vida está llena de personas que prueban constantemente tus límites. Algunas lo hacen por inseguridad, otras por costumbre y otras porque, en su mente, provocarte es la forma de sentirse superiores. Tu misión no es cambiarles, tu misión es que no tengan poder sobre ti. Cada vez que eliges no caer en su juego, estás entrenando tu mente para la batalla más importante, la que libras contigo mismo, y esa es la batalla que define todas las demás. Quiero que recuerdes esta frase: el silencio no es rendición, es la declaración más alta de que nadie dirige tu vida excepto tú. Hay ocasiones en las que el verdadero poder se revela en los momentos más simples. Recuerdo la historia de una mujer que trabajaba en un entorno lleno de competitividad y comentarios venenosos. No era alguien que buscara pleitos ni confrontaciones, pero sí era objeto constante de miradas y palabras cargadas de intención.
Su forma de ser, su dedicación y su talento despertaban en otros un tipo de envidia silenciosa que se manifestaba en provocaciones disfrazadas de bromas. Un día, durante una reunión, uno de sus compañeros hizo un comentario que a primera vista parecía inocente, pero que estaba cuidadosamente diseñado para exponerla y ridiculizarla frente al resto del equipo. Muchos en la sala sonrieron con incomodidad, esperando ver qué pasaba. Todos conocían el patrón. Ella se sentiría atacada, respondería con molestia y la escena se convertiría en un momento incómodo que daría de qué hablar el resto de la semana. Pero esa vez fue diferente. Ella respiró hondo, mantuvo la mirada fija en el interlocutor y sonrió con serenidad. No dijo una sola palabra. No hubo gestos bruscos, ni muecas, ni un suspiro que delatara incomodidad. Solo una presencia firme que parecía decirlo todo sin articular una frase. El silencio se volvió tan evidente que el autor del comentario comenzó a justificarse torpemente, como si de pronto hubiera sentido el peso de sus propias palabras. Ese instante fue revelador para todos los presentes. Quien había intentado tener el control perdió el equilibrio emocional. Quien supuestamente iba a quedar expuesta se convirtió en la figura más fuerte de la sala. No fue por un argumento brillante, ni por levantar la voz, sino por la capacidad de dominarse y dominar la situación con calma absoluta. Lo interesante es que su silencio no fue pasividad, fue acción consciente. Ella no huyó de la tensión, sino que se mantuvo ahí, observando, ocupando su lugar, sin ceder un centímetro de su postura. Fue un silencio que incomodó más que cualquier discurso, un silencio que obligó al otro a mirarse a sí mismo. El autocontrol, en situaciones así, es como un espejo que le muestras al otro. Le refleja su inseguridad, su malicia, su necesidad de provocar, y lo hace de una forma tan sutil que no puedes ser acusado de nada. No hay palabras para distorsionar, no hay tono que puedan criticar, no hay reacción que usar en tu contra. Solo estás tú, presente y sereno. En el fondo, las personas que buscan provocarte lo hacen porque saben que, si reaccionas, podrán arrastrarte a su terreno. Y en su terreno, ellos se sienten fuertes. Pero cuando no entras en ese juego, se desorientan. Empiezan a buscar nuevas formas de provocarte, y cuando tampoco funcionan, lo único que les queda es asumir que ya no tienen poder sobre ti. Este tipo de dominio personal no se construye de un día para otro. Es un entrenamiento constante. Significa aprender a identificar la intención detrás de las palabras ajenas y decidir conscientemente que tu paz vale más que cualquier discusión innecesaria. Significa estar dispuesto a dejar que el otro se desgaste intentando quebrarte mientras tú te mantienes intacto. Cuando logras esto, ocurre algo poderoso. El respeto llega sin que tengas que pedirlo. Incluso quienes alguna vez intentaron provocarte comienzan a medir sus palabras contigo, no porque les temas, sino porque tu forma de responder o de no responder les deja claro que no hay forma de manipularte. Así que, la próxima vez que alguien busque tu reacción, recuerda esta imagen: el silencio como un muro sólido que nada ni nadie puede derribar. Un muro que no es frío ni distante, sino firme, digno y cargado de significado. Quiero que recuerdes esta frase: el silencio no es debilidad, es la fortaleza que desconcierta a los débiles. Para entender por qué el silencio puede ser tan devastador para quien intenta provocarte, es necesario mirar más de cerca la psicología detrás de una confrontación. Toda provocación lleva implícita una expectativa: que respondas. Esa expectativa es el combustible que alimenta la manipulación emocional. Cuando alguien lanza un comentario hiriente o busca ridiculizarte, no lo hace solo por el placer de hablar, lo hace porque espera que eso genere una reacción que les otorgue control.
En el instante en que reaccionas, aunque sea con un simple gesto de molestia, ya les has entregado una parte de tu poder. Tu reacción confirma que sus palabras llegaron a ti, que penetraron tu calma, que lograron mover algo dentro de ti. Y para ellos, eso es una victoria. Pero cuando eliges no darles ese premio, el efecto es devastador. De pronto lo que dijeron pierde impacto. Empiezan a cuestionarse si lo que hicieron tuvo sentido. Se preguntan por qué no logran provocarte. Y esa duda se transforma en incomodidad. La incomodidad en ansiedad. Y la ansiedad, si persiste, se convierte en una especie de derrumbe interno que tú no provocaste directamente, pero que se alimenta de tu autocontrol. Los estudios sobre comunicación y lenguaje corporal han demostrado que muchas veces el silencio prolongado genera más tensión que cualquier respuesta verbal. Un silencio firme, acompañado de una postura segura y una mirada serena, envía un mensaje que no necesita palabras. No me controlas, no me intimidas, no eres relevante para mi equilibrio. Ese mensaje es tan potente que puede desarmar incluso a la persona más agresiva. Esto no significa que debas usar el silencio en todas las situaciones. Hay momentos que requieren una respuesta clara y firme, sobre todo cuando se trata de defender valores importantes o proteger a alguien vulnerable. Sin embargo, en la mayoría de las provocaciones cotidianas, tu mejor respuesta es no jugar el juego que te proponen. Piensa en los conflictos como un fuego. Si le echas combustible, crece. Si lo dejas sin alimento, se apaga solo. Tu reacción es ese combustible. Y el silencio es la ausencia de gasolina. Cuando no respondes, el fuego pierde fuerza, la intensidad disminuye y la otra persona se queda sin escenario para su espectáculo. Hay un fenómeno interesante que ocurre cuando practicas esto de manera constante. La gente empieza a pensarlo 2 veces antes de provocarte. No porque tengan miedo de ti físicamente, sino porque se sienten incómodos ante la imposibilidad de manejarte. No reaccionar es, en cierto modo, blindarte ante el juego emocional de los demás. Y aquí surge un beneficio adicional. Mientras el otro se desgasta intentando alterarte, tú te fortaleces. Cada vez que controlas tu impulso de reaccionar, tu mente se vuelve más disciplinada. Te das cuenta de que no necesitas responder a todo, que no tienes por qué aclarar cada malentendido, ni justificar cada una de tus decisiones. Tu energía empieza a dirigirse hacia lo que realmente importa. Recuerda que el poder no está en la reacción inmediata, sino en la capacidad de elegir. Y cuando eliges no dar la respuesta que esperan, estás entrenando una de las habilidades más valiosas que puede tener una persona, la autodisciplina emocional. La próxima vez que alguien intente encender tu ira, visualiza la escena desde fuera. Míralo como un observador imparcial. Pregúntate, ¿qué pasaría si simplemente no respondo? Lo más probable es que, con el tiempo, observes cómo su fuerza se desvanece, cómo su seguridad se fractura, cómo la necesidad de control que tienen se les escapa de las manos. Graba en tu mente esta idea. No reaccionar no es ignorar, es tomar el control que otros quieren arrebatarte. Había un hombre que trabajaba desde hacía años en una empresa muy exigente. Era competente, meticuloso y tenía un respeto ganado por su profesionalismo. Sin embargo, también había alguien que, desde hacía tiempo, intentaba opacar su trabajo. No era un ataque directo y abierto, sino un goteo constante de comentarios y actitudes diseñadas para desgastarlo emocionalmente. Ese compañero siempre encontraba la forma de insinuar que sus logros eran cuestión de suerte, que no tenía tanta habilidad como parecía, o que simplemente estaba en el lugar correcto en el momento indicado. Lo hacía con sonrisas falsas y en un tono aparentemente inofensivo, pero con una carga que todos percibían. Un día,
En una reunión clave con directivos, ese provocador decidió dar su golpe más fuerte. Esperó el momento en que el hombre estaba exponiendo un proyecto importante y con un comentario disfrazado de pregunta puso en duda su capacidad frente a todos. La trampa era evidente. Esperaba que él se defendiera con nerviosismo, que su voz se quebrara o que su discurso perdiera fuerza. Pero el hombre no reaccionó como esperaba. Terminó su exposición con calma, mantuvo su mirada serena y continuó hablando como si aquel comentario no hubiera tenido peso alguno. No hubo un solo gesto que mostrara molestia, no aceleró su tono, no elevó la voz, no mostró incomodidad. El silencio ante la provocación creó un efecto curioso en la sala. Algunos directivos se miraron entre sí, sorprendidos de que no hubiera caído en el juego. El provocador, al ver que su golpe no surtía efecto, intentó insistir, pero su insistencia comenzó a verse torpe, fuera de lugar. Cuanto más intentaba desestabilizarlo, más evidente quedaba su intención y más quedaba expuesto él mismo. Al finalizar la reunión, el hombre recibió varios comentarios de admiración por su serenidad. Incluso personas que antes no le prestaban mucha atención comenzaron a verlo como alguien con un temple inquebrantable. El respeto que ya tenía creció, y su imagen como profesional sólido se consolidó aún más. Lo más interesante es que él no hizo nada espectacular. No dio un discurso motivador en defensa propia, ni utilizó frases brillantes para callar al otro. Simplemente decidió no entrar en el terreno que el provocador había preparado, y esa decisión lo convirtió en ganador sin necesidad de atacar. En los días siguientes, el provocador empezó a reducir sus intentos de provocación, no porque hubiera cambiado de personalidad, sino porque entendió que no tenía herramientas para manipularlo. Se dio cuenta de que no había manera de hacerlo perder el control, y cuando alguien percibe que sus armas no funcionan, pierde interés en seguir usándolas. Ese hombre ganó más que una simple reunión. Ganó un respeto silencioso que se quedaría con él por mucho tiempo. Mostró que la verdadera fortaleza no siempre está en el contraataque inmediato, sino en mantener el control absoluto cuando todos esperan que lo pierdas. Si este mensaje te está ayudando a descubrir el poder de tu silencio, suscríbete para seguir fortaleciendo juntos esta mentalidad estoica. Porque no reaccionar no es ser pasivo. Es demostrar que nadie dirige tu vida más que tú. Recuerda siempre esta frase: quien sabe callar en el momento correcto, nunca pierde. Aplicar el poder de no reaccionar no es un truco que se usa de vez en cuando. Es una disciplina que requiere práctica consciente. El primer paso es entender que tu reacción es un recurso limitado. No puedes permitir que cualquier persona, en cualquier momento, tenga el poder de encenderla o apagarla a su antojo. Para lograrlo, necesitas entrenar tu mente para que, antes de responder, haya un espacio de análisis. Ese pequeño espacio entre lo que escuchas y lo que dices es donde resides tú, y es donde nace el verdadero autocontrol. Muchas personas viven esclavas de la inmediatez. Alguien dice algo y responden sin pensar, pero en ese impulso está la trampa. Cada vez que caes en ella, entregas tu energía y tu paz mental. La primera técnica para fortalecer este hábito es aprender a observar sin actuar. Cuando alguien te provoque, concéntrate en tus sensaciones físicas. La respiración que se agita, los hombros que se tensan, la mandíbula que se cierra. Reconocer estas señales es el aviso de que tu cuerpo quiere reaccionar, y justo ahí es cuando debes frenar. Respira hondo, no para calmarte como si estuvieras débil, sino para darte el control del momento. El segundo paso es recordar tu objetivo real. Pregúntate: ¿quiero tener razón ahora o quiero tener respeto a largo plazo? Muchas veces, la satisfacción inmediata de
Poner en su lugar a alguien es mucho más pequeña que la satisfacción de mantener intacta tu imagen y tu autoridad. La tercera clave es usar el silencio como estrategia activa. No se trata de mirar al suelo ni de mostrar incomodidad. Se trata de sostener la mirada con serenidad, de permanecer presente como si nada hubiera pasado, de dejar claro que sus palabras no tienen peso en tu mundo. Ese tipo de silencio no es huida, es declaración. Además, es importante entender que no reaccionar no significa no actuar. Puedes responder más tarde, en privado y de forma calculada. Esto te permite elegir el momento, el lugar y las palabras adecuadas para que tu mensaje tenga más fuerza y sea imposible de malinterpretar. En muchas ocasiones, una respuesta planificada y serena es mucho más efectiva que una explosión impulsiva. Otro punto esencial es entrenarte en escenarios pequeños. No esperes a que llegue una gran provocación para probar tu autocontrol. Practícalo en conversaciones cotidianas, cuando alguien se queje injustamente, cuando recibas una crítica innecesaria o cuando te interrumpan de forma grosera. Cada vez que eliges no reaccionar, estás fortaleciendo el músculo del autocontrol. Si aplicas esta estrategia de manera constante, comenzarás a notar cambios significativos, no solo en cómo los demás te perciben, sino en cómo te percibes a ti mismo. Ganarás confianza, porque ya no dependerás de la aprobación ni del juego emocional de los demás. Te volverás más selectivo con tus batallas y, por lo tanto, más efectivo cuando decidas luchar una. La clave final está en tu mente. Saber que no reaccionar es elegir tu terreno. Es forzar al otro a moverse en la incertidumbre, a desgastarse tratando de entenderte, mientras tú conservas la calma y la claridad. Y en cualquier enfrentamiento, quien conserva la claridad es quien termina ganando. Lleva siempre contigo esta idea. No reaccionar no es ceder. Es decidir que tu paz es más valiosa que cualquier provocación. Había un joven que durante años se sintió atrapado en un patrón que parecía imposible de romper. Cada vez que alguien lo criticaba o lo provocaba, su reacción era inmediata. Palabras apresuradas, tono elevado y gestos que dejaban claro que estaba molesto. No importaba si se trataba de un amigo, un familiar o un desconocido. Su impulso siempre ganaba. Y cada vez que reaccionaba así, quedaba con una sensación amarga de arrepentimiento. Un día, tras una discusión particularmente tensa con un compañero de trabajo, decidió que no podía seguir viviendo bajo el control de sus emociones. Empezó a leer sobre autocontrol, sobre cómo las emociones podían manejarse y no simplemente soportarse. Fue entonces cuando se encontró con la enseñanza más simple, pero también más difícil de aplicar: no reaccionar. La oportunidad de ponerlo en práctica llegó pronto. Estaba en una reunión, exponiendo una idea en la que había trabajado durante semanas, cuando uno de los presentes lo interrumpió con una burla velada. Antes, esa sola frase habría sido suficiente para que se encendiera, pero esta vez respiró. Se recordó a sí mismo que no reaccionar no era perder, sino ganar terreno. En lugar de responder, continuó su exposición con calma. No hizo ningún comentario defensivo ni mostró enojo. Terminó su intervención como si nada hubiera pasado. Por fuera, fue solo un instante de serenidad. Por dentro, fue una batalla ganada. Lo más sorprendente ocurrió después. El compañero que lo había provocado comenzó a mostrarse incómodo. Intentó intervenir nuevamente, pero esta vez su voz ya no tenía la misma seguridad. Al final de la reunión, varias personas se acercaron al joven para felicitarlo por la claridad y el control con los que había defendido su propuesta. No mencionaron sus ideas solo por su contenido, sino por la fuerza que transmitió su calma. Ese día entendió que el respeto no siempre se gana hablando.
A veces se gana demostrando que nadie puede alterar tu centro. Y esa comprensión cambió su vida. Poco a poco dejó de sentir que debía reaccionar ante cada provocación. Aprendió que el silencio no lo hacía menos fuerte, sino más difícil de derribar. Con el tiempo, esta nueva actitud empezó a transformar sus relaciones. Las personas dejaron de verlo como alguien fácil de provocar y comenzaron a tratarlo con más consideración. Incluso en discusiones inevitables, mantenía un tono sereno y una postura firme. Descubrió que cuando no caes en el juego emocional de los demás, ellos se ven obligados a ajustarse a tu ritmo. Este cambio no fue magia, fue disciplina diaria. Fue decidir una y otra vez que su paz interior era más valiosa que cualquier satisfacción momentánea que pudiera darle un arrebato de orgullo. Y aunque no siempre fue fácil, el impacto en su vida fue tan grande que nunca volvió atrás. Si alguna vez dudas de tu capacidad para mantenerte firme en silencio, recuerda esta historia. No necesitas haber nacido con un autocontrol perfecto para desarrollar esta fortaleza. Puedes entrenarla día tras día hasta que se convierta en parte de ti. Y cuando lo logres, descubrirás que no reaccionar no es un sacrificio, es una inversión que siempre se paga con respeto, libertad y poder personal. Graba esta frase en tu mente: el verdadero respeto no se impone con gritos, se conquista con calma. Llega un momento en toda confrontación silenciosa en el que algo empieza a romperse, pero no en ti, sino en la otra persona. Ese instante es invisible para la mayoría, pero si sabes observar, lo notarás con claridad. Es el momento en que se dan cuenta de que su juego no funciona contigo. El ataque pierde filo, la provocación deja de tener sentido y ellos comienzan a sentirse expuestos. La primera señal de este derrumbe interno es el cambio en su lenguaje corporal. Quien antes estaba seguro, erguido, con la mirada firme, empieza a moverse con incomodidad. Sus hombros bajan levemente, sus gestos se vuelven torpes, sus ojos buscan un punto en el que no se crucen con los tuyos. El silencio que mantuviste, lejos de ser pasividad, se ha convertido en un espejo que les refleja su inseguridad. Después viene la necesidad de justificarse. Empiezan a explicar lo que dijeron, a suavizar sus palabras, a reír nerviosamente para disimular la incomodidad. Es como si intentaran reparar el daño que no pudieron provocar, porque ahora son ellos quienes sienten que han quedado mal. En algunos casos, incluso buscarán provocar nuevamente, pero lo harán con menos convicción. Saben que ya no tienen control sobre ti, y cuando un provocador siente que ha perdido el control, empieza a derrumbarse. No porque tú hayas hecho algo agresivo, sino porque no has hecho lo que ellos esperaban. Esa imprevisibilidad los desarma. Es importante entender que este derrumbe no siempre es evidente para todos. Muchas veces ocurre de forma interna y silenciosa, pero aunque no lo digan, aunque no lo admitan, tú sabrás qué ocurrió. Lo verás en cómo cambia su actitud contigo en los días siguientes, en cómo evitan enfrentarte o en cómo su tono se vuelve más medido. Aquí está el verdadero poder del autocontrol. No se trata solo de proteger tu paz, sino de alterar por completo la dinámica de poder en cualquier interacción. Mientras ellos esperan que pierdas la calma y no lo haces, tú les obligas a enfrentarse a algo que no saben manejar, su propia impotencia. Este derrumbe no siempre significa que se volverán tus aliados o que dejarán de tener actitudes negativas, pero sí significa que ya no podrán manipularte como antes. Y eso, en el juego silencioso de las relaciones humanas, es una victoria mayor de lo que muchos imaginan. Recuerda que en toda provocación hay un plan oculto, y cuando no reaccionas, ese plan se desmorona. Ellos no pueden controlar lo que no entienden. Y tu silencio, bien usado, es un misterio que nunca lograrán descifrar del todo. Por eso,
Cuando veas las primeras grietas en su seguridad, no cedas. Mantente firme. No caigas en la tentación de rematar con palabras que puedan rebajarte a su nivel. La grandeza está en mantener la altura, incluso cuando sabes que ya has ganado. Guarda bien esta frase. El verdadero triunfo llega cuando el otro se derrumba y tú ni siquiera tuviste que mover un dedo. Mantener el poder interior no es un logro que se alcanza una sola vez. Es un camino que requiere constancia, vigilancia y una voluntad firme de no dejarse arrastrar por las emociones ajenas. El estoicismo enseña que el verdadero dominio empieza cuando aceptas que no puedes controlar lo que otros dicen o hacen, pero siempre puedes controlar tu respuesta. Y ese control es lo que define tu fuerza. La primera lección para mantener este poder es simple pero esencial. Vigila tus emociones como un guardián celoso. No permitas que se agiten sin tu permiso. Esto no significa reprimir lo que sientes, sino reconocerlo y dirigirlo. Si sientes ira, mírala de frente y pregúntate si realmente vale la pena darle el control. Si sientes frustración, úsala como señal para detenerte y reflexionar antes de actuar. La segunda lección es elegir tus batallas con sabiduría. No todo merece tu atención, y mucho menos tu reacción. Hay provocaciones tan pequeñas que responderlas sería darte menos valor a ti mismo. Aprende a ver lo insignificante como lo que es. Ruido que no merece espacio en tu vida. Cada vez que decides no reaccionar ante algo sin importancia, refuerzas la idea de que tu energía está reservada para lo que realmente importa. La tercera lección es recordar que el silencio no siempre significa ausencia. Puede ser un mensaje claro, firme y lleno de significado. A veces, lo más poderoso que puedes decir se transmite sin pronunciar una sola palabra. Y cuando tu silencio está acompañado de serenidad y seguridad, se convierte en una declaración de independencia emocional. Otra clave es la coherencia. No puedes mantener el respeto de los demás si tu autocontrol aparece y desaparece según el día o el ánimo. Tu fuerza se consolida cuando los demás saben que no importa lo que digan o hagan, no lograrán sacarte de tu centro. La coherencia convierte tu autocontrol en tu marca personal, en una presencia que inspira respeto y cuidado en las interacciones. Además, rodéate de personas que comprendan y valoren este estilo de fortaleza. Estar cerca de quienes se alimentan del drama y la confrontación puede arrastrarte, aunque no lo quieras. Busca entornos donde la calma y la mesura no sean vistas como debilidad, sino como una virtud digna de admiración. Por último, entiende que mantener el poder interior no es un acto de orgullo vacío. No se trata de ganar a los demás, sino de ganar la batalla más difícil, la que se libra dentro de ti. Cuando eliges tu paz por encima de la necesidad de tener la última palabra, estás demostrando que tu valor no depende de la aprobación externa, sino de tu propio criterio. Si logras aplicar estas lecciones, llegarás a un punto en el que tu silencio no será solo una táctica, sino un reflejo natural de tu fuerza. Y cuando eso ocurra, nada ni nadie podrá manipularte. Serás dueño absoluto de ti mismo, y ese es el mayor poder que un ser humano puede tener. Recuerda siempre esta verdad estoica: la victoria más grande no es conquistar a otros, sino conquistarte a ti mismo. Había un anciano que vivía en un pequeño pueblo. Era conocido por su sabiduría, pero también por su calma imperturbable. Nadie lo había visto perder el control, ni siquiera en los momentos más tensos. Algunos lo admiraban, otros lo criticaban en silencio, pensando que su calma era simplemente cobardía. Un día, un hombre joven del pueblo decidió ponerlo a prueba. Se acercó a él en la plaza principal y frente a todos comenzó a provocarlo. Usó palabras duras, críticas y hasta insultos disfrazados de broma. Esperaba que el anciano,
al ser humillado públicamente, respondiera para defenderse. Pero el anciano no lo hizo. Lo miró con serenidad, sonrió levemente y continuó su camino. No dijo nada, no cambió su expresión, no aceleró el paso, no cedió ni un milímetro de su paz. El joven, frustrado, gritó aún más fuerte, intentando llamar la atención de la gente para que el anciano reaccionara. Pero lo único que consiguió fue que los demás comenzaran a mirarlo a él como el único fuera de control. Algunos empezaron a murmurar entre sí: ¿qué necesidad hay de hablarle así a un hombre mayor? En cuestión de minutos, la imagen de agresor se volvió contra él. El anciano, por su parte, llegó a su casa en silencio. No sentía orgullo por haber ganado, ni resentimiento por haber sido atacado. Sentía la paz de saber que nadie había podido robarle su tranquilidad. Esa noche, mientras bebía su té, pensó en algo que había aprendido hacía décadas. Las palabras de los demás solo tienen el poder que uno decide darles. La historia se extendió por el pueblo. Algunos entendieron la lección, otros no. Pero todos recordaron que aquel hombre nunca había sido movido por la provocación. Su fuerza no estaba en lo que decía, sino en lo que decidía no decir. El silencio, bien usado, es más que la ausencia de palabras. Es una presencia tan poderosa que obliga a otros a mirarse en ella. Es el recordatorio de que no necesitas gritar para que tu mensaje se escuche. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con quien necesite entender que el silencio puede ser su mayor fuerza. Tal vez no puedas cambiar lo que otros hacen o dicen, pero siempre podrás elegir cómo responder. Y esa elección, aunque parezca pequeña, puede cambiarlo todo. Recuerda esta frase para siempre: la voz más poderosa no siempre se oye. A veces se siente en el silencio de quien no se deja mover.